algo explotó en el espacio profundo, pero no de la manera que la física predice. Un objeto interestelar se desintegró en potencialmente millones de fragmentos, y cada pedazo se está comportando de forma que desafía todo lo que sabemos sobre cómo los cometas se rompen. Los cálculos son precisos, la matemática es incuestionable y las implicaciones son extraordinarias. Porque esa fragmentación catastrófica puede ser la explicación natural más dramática jamás propuesta, o puede ser evidencia de algo que nunca anticipamos encontrar cruzando nuestro sistema solar. Y tenemos solo semanas para descubrir cuál. El 9 de noviembre de 2025, 11 días después de que el 3I Atlas pasara por el perihelio, dos astrónomos de la Asociación Astronómica Británica capturaron algo que transformó completamente nuestra comprensión de este visitante interestelar. Michael Botner y Frank Nabling no fotografiaron una nube difusa de escombros característica de ruptura térmica, documentaron estructuras de chorros organizados y colimados. Una anticola extendiéndose por 950.000 kilómetros hacia el Sol, desafiando la dinámica estándar del viento solar que empuja material hacia afuera, el flujo primario estirándose por 2,85 millones de kilómetros en dirección opuesta, casi el doble de la distancia Tierra-Sol. Y al menos 7 chorros distintos exhibiendo organización geométrica, patrones direccionales precisos inconsistentes con fragmentación explosiva caótica. Pero aquí está el problema fundamental que nadie anticipó. Los cálculos de energía de Avi Loeb exigen un núcleo midiendo al menos 14,3 kilómetros de diámetro para producir las tasas de pérdida de masa que el 3I Atlas exhibió. El telescopio espacial Hubble, 3 semanas después del descubrimiento, limitó el diámetro a aproximadamente 1 a 2 kilómetros como máximo. Esa es una discrepancia de 16 veces. No puedes esconder 14 kilómetros de hielo y roca de la óptica del Hubble, y sin embargo, la pérdida de masa está sucediendo, medida, cuantificada, real. Algo está profundamente equivocado con nuestra comprensión de este objeto, Antes de sumergirnos en la física imposible de un objeto que no debería existir fragmentándose de maneras que no deberían suceder, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita, comenta tu teoría sobre lo que realmente explotó en el espacio, y si quieres apoyar investigación científica que no tiene miedo de cuestionar lo imposible, hazte miembro, porque el reloj está corriendo. Para comprender la magnitud de lo que estamos observando, necesitamos establecer la línea de tiempo precisa y los números que no encajan. 1 de julio de 2025. El 3I Atlas entra en el alcance de detección, avistado por el telescopio de investigación Atlas en Chile. El tercer visitante confirmado de más allá de nuestro sistema solar, uniéndose al paso de Oumuamua en 2017 y al paso de 2I Borisov en 2019. 3 detecciones en 8 años. Esto sugiere que visitantes interestelares pueden ser mucho más comunes de lo que estimaciones anteriores indicaban. No son eventos únicos en una vida, son ocurrencias que probablemente suceden varias veces por década. Apenas comenzamos a tener tecnología para detectarlos. Final de agosto. Los detectores infrarrojos del James Webb resuelven una envoltura de dióxido de carbono abarcando 348.000 kilómetros, aproximándose a la distancia orbital lunar de la Tierra, pero la espectroscopía revela peculiaridades inmediatas. Las proporciones de hierro para níquel no corresponden a los perfiles cometarios estándar. La huella digital molecular parece distorsionada. Inicio de agosto a través del perihelio el 29 de octubre. Las tasas de sublimación escalaron de 330 kilogramos por segundo a aproximadamente 2 millones de kilogramos por segundo. Deja que esto asiente por un momento. 2 millones de kilogramos por segundo. Eso es un aumento de 6.000 veces. La pérdida de masa diaria cambió de tasas submillón de toneladas a expulsar 2 millones de toneladas por segundo en el pico. Para contextualizar, imagina un iceberg del tamaño de una pequeña montaña, perdiendo el equivalente a 40 barcos crucero de masa cada segundo. Esa es la escala de sublimación que estamos observando. Pero aquí está donde el balance de energía destroza el modelo convencional. La radiación solar entregó 700 julios por metro cuadrado por segundo al 3I Atlas en el perihelio. Loeb calculó que sublimar dióxido de carbono y hielo de agua, suficientes para corresponder a la pérdida de masa observada, requiere al menos 617 millas cuadradas de área superficial absorbente.
Eso es equivalente a una esfera con 14,3 kilómetros de diámetro. Para obtener tanta masa del hielo, Loeb explicó en entrevista, necesitamos una gran área superficial de un objeto, y resulta que es un área superficial de un objeto con al menos 20 kilómetros de diámetro, mucho mayor que la estimación original para el tamaño del objeto. Pero las observaciones del Hubble de julio limitaron el núcleo a 1 a 2 kilómetros. Solo un mecanismo reconcilia la termodinámica, desintegración catastrófica en millones de fragmentos menores, cada uno presentando área superficial independiente. La exposición térmica colectiva correspondería a las demandas de energía. La matemática fuerza esa conclusión. Para un cometa natural, continuó Loeb, esto significaría que fue quebrado en muchas piezas, de forma que el área superficial, la cantidad total de superficie de esas muchas piezas, suma la cantidad de masa que necesitamos liberar. Y entonces vinieron las mediciones de trayectoria que paralizaron a los planificadores de misión. El 3I Atlas estaba acelerando más allá de lo que solo la gravedad solar podría explicar. El objeto ganó aproximadamente 94 kilómetros por día al cuadrado en la aproximación solar más cercana, ya viajando más allá de 150.000 millas por hora y de alguna forma acelerando aún más. Las fuerzas no se materializan de la nada en la mecánica celeste. Toda aceleración requiere causa física, y la magnitud de esta aceleración, combinada con la pérdida masiva de masa, apunta a procesos que no comprendemos completamente. Compara este visitante con sus predecesores interestelares. Oumuamua no exhibió firmas de sublimación, un cuerpo inerte tambaleándose a través del sistema interno sin liberación de gas. 2I Borisov se conformó a la física cometaria estándar, desgasificación predecible, fragmentación térmica gradual correspondiendo a los modelos. El 3I Atlas ocupa un terreno intermedio imposible, innegablemente cometario en composición, pero exhibiendo aceleraciones, dinámica de pérdida de masa y organización de chorros diferente de cualquier cosa catalogada en poblaciones de cometas naturales. Y ahora llegamos al núcleo de lo imposible, a los datos que simplemente no pueden ser reconciliados usando solo procesos naturales conocidos. Anomalía 1, el objeto que se vuelve más azul. Este próximo detalle contradice el comportamiento básico de cometas observado en todos los cometas catalogados del sistema solar. ¿El objeto se estaba volviendo más azul? Esta mañana tenemos un reporte de que el objeto se volvió mucho más brillante de lo esperado, observó Loeb. Y además, el color del objeto es azul, más azul que el Sol, y eso es muy sorprendente porque generalmente cuando hay polvo alrededor de un objeto debería hacerlo rojo. Los cometas calentados por radiación solar típicamente brillan blanco-amarillento conforme partículas de polvo dispersan luz solar a través de longitudes de onda más largas. El 3I Atlas cambió hacia longitudes de onda azules durante la aproximación, sugiriendo compuestos metálicos reflejando luz de maneras que núcleos helados estándar no hacen. Imagina una bola de nieve que se vuelve más brillante y más metálica cuanto más cerca llega al fuego. Eso no ocurre en procesos naturales conocidos. Anomalía 2. Los chorros imposibles. Las imágenes del 9 de noviembre no capturaron lo que deberían capturar. Cuando un cometa se fragmenta térmicamente, cuando el estrés térmico rompe un núcleo, obtienes distribuciones de partículas aleatorias, campos de escombros caóticos, material siendo expulsado en todas direcciones sin patrón organizado. Pero los chorros fotografiados por Bodner y Nebling mostraron coherencia estructural, como si el material estuviera siendo canalizado en vez de pasivamente liberado. 7 chorros distintos, cada uno con geometría precisa, cada uno con dirección controlada, cada uno exhibiendo organización que fragmentación explosiva caótica simplemente no produce. La mayoría de los observadores va a ignorar lo que esa geometría realmente implica, observó un analista, pero si estás acompañando las mediciones, estás presenciando algo sin precedentes. Los campos de escombros de estrés térmico deberían crear distribuciones de partículas aleatorias. Esos chorros mostraron coherencia estructural como si el material estuviera siendo canalizado, no pasivamente liberado. Anomalía 3, la anticola de 950.000 kilómetros. Chorros apuntando hacia el Sol, 950.000 kilómetros extendiéndose contra la dinámica estándar del viento solar que empuja material hacia afuera.
Ya vimos anticolas antes, ya documentamos ilusiones de perspectiva que hacen que colas parezcan apuntar al sol cuando en realidad no lo hacen, pero esta no es un efecto de perspectiva, esta es una estructura real, medida, cuantificada, extendiéndose por casi 1 millón de kilómetros en la dirección equivocada. Anomalía 4. Pérdida de masa sostenida de fragmentos minúsculos. Loeb calculó que mantener 50.000 millones de toneladas mensuales en pérdida de masa sostenida requiere o núcleos masivos intactos, contradiciendo la hipótesis de fragmentación, o millones de fragmentos de alguna forma reteniendo capacidad de desgasificación extraordinaria. La física natural lucha con ambos escenarios simultáneamente. Porque si el objeto se fragmentó en millones de piezas, cada fragmento individual es minúsculo, pero fragmentos minúsculos se enfrían rápidamente, dejan de sublimar, se vuelven inertes. Y sin embargo, la pérdida de masa continúa, en tasas que exigen área superficial activa masiva, como si cada fragmento minúsculo de alguna forma mantuviera capacidad térmica que objetos de ese tamaño físicamente no deberían tener. Anomalía 5. Organización geométrica persistente. Si fragmentas un objeto térmicamente, las piezas se separan. Cada fragmento sigue su propia trayectoria orbital determinada por la velocidad y dirección con que fue expulsado. Dentro de días, dentro de semanas, deberías ver una nube expandiéndose de escombros dispersos. Pero los chorros mantienen organización, como si los fragmentos, a pesar de numerar millones, de alguna forma coordinaran su comportamiento, como si hubiera estructura subyacente que física de colisión caótica no explica. Anomalía 6, momento estadístico imposible. El 3I Atlas alcanza aproximación máxima a la Tierra el 19 de diciembre de 2025, exactamente cuando telescopios terrestres tendrán ventana ideal de observación. Exactamente cuando Hubble y Webb están conduciendo campañas espectroscópicas intensivas. Un objeto nacido en otro sistema estelar derivó a través de la oscuridad cósmica por potencialmente miles de millones de años, y entonces entró en nuestro sistema solar precisamente cuando la Tierra hospeda tecnología capaz de estudiarlo. La convergencia estadística sola es impresionante. Y ahora, conforme pasa por nuestra vecindad cósmica, está o demostrando fenómeno natural notable que la ciencia debe expandirse para acomodar, o revelando que el espacio interestelar contiene objetos que nunca anticipamos. 6 anomalías, cada una documentada por observatorios independientes, cada una cuantificada con precisión matemática, y todas convergiendo hacia una ventana de observación de 6 semanas que se está cerrando rápidamente. Y es aquí donde Avi Loeb presenta su estructura alternativa controversial, y es crucial entender que no está haciendo afirmaciones extraordinarias a la ligera, está enmarcando hipótesis competidoras con igual rigor científico. Si la desgasificación cometaria estándar no puede explicar parsimoniosamente las observaciones, argumenta Loeb, los chorros organizados, la pérdida de masa sostenida de incontables fragmentos pequeños, los patrones geométricos, entonces mecanismos de propulsión tecnológica entran en el cuadro analítico. Deja que eso asiente. Propulsión tecnológica. Loeb elabora, sistemas de propulsión avanzados alcanzan velocidades de escape mucho mayores que procesos de sublimación, requiriendo dramáticamente menos masa de propelente para producir aceleraciones observadas. Arreglos de propulsores direccionales crearían exactamente el tipo de chorros colimados geométricamente organizados que la fotografía de noviembre reveló. Pero nota algo fundamental, Loeb no está afirmando prueba de origen artificial, está reconociendo que fragmentación permanece viable, pero exigiendo que las mediciones decidan. Lo que los datos observacionales revelan, Loeb declaró explícitamente, es que las próximas campañas de telescopios resolverán la ambigüedad. La espectroscopía de noviembre del Hubble y las imágenes de diciembre del Webb van a o revelar campos de escombros confirmando quiebre natural, o mostrar anomalías estructurales forzando interpretaciones enteramente nuevas. Esta es metodología científica responsable, no descartar hipótesis extraordinarias prematuramente, pero tampoco abrazarlas sin evidencia conclusiva, mantener ambas posibilidades abiertas mientras datos son recolectados. Y los datos que tenemos son extraordinarios suficientes por sí mismos. La aceleración de 94 km por día al cuadrado es real, medida con precisión de navegación orbital, desvíos de trayectoria calculados con exactitud.
La pérdida de masa de 2 millones de kilogramos por segundo es real, cuantificada a través de cálculos de balance de energía. Los chorros organizados son reales, documentados a través de múltiples observatorios independientes. La cuestión no es si estas anomalías existen, la cuestión es qué procesos físicos las crearon. Y aquí la comunidad científica se divide. Una facción, liderada por comentaristas tradicionales de cometas, mantiene que fragmentación catastrófica explica todo. Sí, es dramática, sí, es rara, pero es fundamentalmente natural. Millones de fragmentos, cada uno sublimando, colectivamente produciendo el área superficial necesaria. Los chorros organizados son coincidencia de geometría observacional. La aceleración es efecto de cohete de desgasificación asimétrica a gran escala. Explicaciones plausibles, conservadoras, dentro de paradigmas establecidos. Otra facción, representada por Loeb y colaboradores del proyecto Galileo, argumenta que anomalías de este calibre justifican consideración seria de alternativas, no como primera opción, sino como posibilidad que no puede ser descartada prematuramente cuando patrones observados desafían explicaciones convencionales. La física natural lucha con ambos escenarios simultáneamente, observa Loeb. Núcleos masivos intactos contradicen evidencia de fragmentación, pero millones de fragmentos minúsculos no deberían retener capacidad térmica para pérdida de masa sostenida. Y entonces hay una tercera perspectiva, tal vez la más científica de todas, admitir que simplemente no sabemos. Que nuestra muestra de objetos interestelares, 3 en 8 años, es estadísticamente insignificante para establecer normas, que procesos físicos en otros sistemas estelares, bajo condiciones de formación diferentes, pueden producir objetos con propiedades que parecen imposibles solo porque nuestra experiencia es limitada. O estamos presenciando fragmentación natural notable, resume un astrónomo, o encontrando algo que el medio interestelar puede contener que la física actual no anticipa. Ambas conclusiones son profundas. Lo que es indiscutible es lo siguiente: las próximas 6 semanas representan la única oportunidad de la humanidad para estudio de alta resolución. Una vez que cruce más allá del alcance de detección efectivo, la ventana cierra permanentemente. Los datos recolectados durante estas semanas se vuelven el registro observacional eterno, ningún estudio futuro posible, ninguna segunda oportunidad. Y ahora vamos a los números que hacen este misterio matemáticamente ineludible. Primer número, discrepancia de tamaño de 16 veces. Los cálculos de energía exigen núcleo de 14,3 kT. Las observaciones del Hubble muestran máximo de 1,2 kT. No puedes tener ambos correctos usando física convencional. Uno de ellos está equivocado, o nuestra comprensión de sublimación cometaria está fundamentalmente incompleta. Segundo número, aumento de sublimación de 6000 veces. De 330 kJs en agosto a 2 millones de kJs en el perihelio. Esa no es escalada gradual, esa es explosión de actividad que requiere explicación, o temperaturas mucho más altas que la radiación solar sola puede proporcionar, o procesos de liberación de masa que no involucran sublimación térmica estándar. Tercer número, 617 millas cuadradas de área superficial activa. Esa es el área necesaria para producir pérdida de masa observada, pero si fragmentado en millones de piezas, cada fragmento individual es minúsculo, y objetos minúsculos se enfrían rápidamente en el vacío del espacio. Simplemente no retienen calor suficiente para mantener sublimación activa por semanas después del perihelio. A menos que haya fuente interna de energía, algo calentando los fragmentos desde dentro hacia afuera. Pero los cometas no tienen fuentes internas de energía, son inertes, calentados solo externamente. Cuarto número, velocidad de escape. Loeb calculó que sistemas de propulsión avanzados alcanzan velocidades de escape mucho mayores que procesos de sublimación. Esto significa que mucho menos masa es necesaria para producir aceleraciones observadas si la propulsión es tecnológica en vez de natural. Específicamente, para producir aceleración de 94 km día 2 observada, sublimación natural requiere tasas de pérdida de masa en el rango de millones de toneladas por segundo, pero propulsión direccionada podría producir misma aceleración con solo fracción de esa masa. Y aquí está la paradoja, vemos la aceleración, pero no vemos totalmente la pérdida de masa que debería acompañarla si es proceso natural.
Quinto número, 40 días restantes. De ahora hasta el final de diciembre tenemos 6 semanas, 40 días para resolver ambigüedad que podría redefinir nuestra comprensión del cosmos. 19 de diciembre, aproximación máxima a la Tierra, Hubble y Webb en campañas espectroscópicas intensivas. Enero de 2026, límite de detección desaparece, el objeto se vuelve demasiado débil para observación detallada. Primavera, paso más allá de la órbita de Júpiter hacia el sistema externo, acelerando hacia el vacío galáctico. Cada espectro capturado, cada medición de trayectoria registrada, cada imagen resuelta ahora definirá lo que la humanidad sabe sobre el 3I Atlas para siempre. Pierde esta ventana observacional y nunca determinaremos si presenciamos fragmentación natural notable o encontramos algo que el medio interestelar puede contener que la física actual no anticipa. 6 números imposibles, 40 días para descifrarlos, y un visitante de otro mundo que o nos está mostrando cuán incompleta es nuestra física, o nos está mostrando que no estamos solos de maneras que apenas comenzamos a considerar. Pero antes de abrazar escenarios extraordinarios, la ciencia responsable demanda que consideremos la explicación más probable, aunque dramática. Fragmentación catastrófica no es imposible, es rara, ciertamente, pero sucede. El cometa Shoemaker-Levy 9 se fragmentó en múltiples piezas antes de colisionar con Júpiter en 1994. El cometa 73P Schwarzmann-Wachmann se quebró en docenas de fragmentos observables. Tenemos precedentes de cometas desintegrándose bajo estrés térmico y gravitacional. Tal vez el 3I Atlas simplemente representa fragmentación en escala mucho mayor, millones de piezas en vez de docenas, cada fragmento pequeño, pero colectivamente presentando área superficial suficiente para corresponder a los cálculos de energía. Vemos un objeto fragmentado donde las piezas van a ser separadas unas de otras por la marea del Sol, explica Loeb, presentando la hipótesis natural. La física es cuantificable, la matemática es precisa. Y esa puede ser la explicación más simple, por más dramática que suene. Fragmentación en millones de piezas puede ser más plausible que tecnología. Los chorros organizados tal vez son artefactos de cómo observamos el campo de escombros, ángulos de visión específicos creando apariencia de organización, donde hay solo distribución aleatoria vista desde geometría particular. El color azul, compuestos metálicos exóticos formados en otro sistema estelar bajo condiciones químicas diferentes, no imposible, solo inusual. La aceleración, efecto de cohete de desgasificación asimétrica multiplicado por millones de fragmentos, cada uno contribuyendo pequeña cantidad de impulso que colectivamente suma a la aceleración observada. Las explicaciones naturales existen, requieren condiciones extremas, requieren coincidencias estadísticas, pero no requieren revisión de física fundamental o invocación de inteligencia extraterrestre. La física natural puede luchar con ambos escenarios simultáneamente, admite un comentarista, pero no podemos descartar que estamos simplemente presenciando fenómeno natural raro que expande nuestra comprensión de cómo cometas pueden comportarse bajo condiciones extremas. Esta es posición científica válida, escéptica, conservadora, anclada en principios establecidos mientras reconoce que nuestra experiencia con visitantes interestelares es limitada. Y en las próximas 6 semanas, los datos decidirán, o confirmarán fragmentación natural, o revelarán anomalías que fuerzan reevaluación fundamental. Pero independiente de la respuesta final, algo profundo ya cambió. Porque el 3I Atlas nos forzó a confrontar una realidad incómoda. Nuestra tecnología finalmente alcanzó el punto donde podemos detectar y estudiar visitantes interestelares en tiempo real. Y lo que estamos descubriendo es que el espacio entre las estrellas es mucho más dinámico, mucho más poblado, mucho más misterioso de lo que imaginábamos. 3 detecciones en 8 años. Si esa tasa continúa, detectaremos docenas en las próximas décadas, cientos en el próximo siglo, cada uno potencialmente cargando química alienígena, física exótica, historias de sistemas estelares que nunca visitaremos. Y cada visitante nos forzará a preguntar la misma cuestión fundamental: ¿natural o artificial? Piensa en el significado existencial de esa ambigüedad. Que llegamos al punto en nuestra evolución tecnológica donde objetos que observamos en el espacio profundo pueden ser o fenómenos naturales extremadamente raros o artefactos de otras civilizaciones y genuinamente no sabemos cuál. Esto representa transición histórica en cómo la humanidad se relaciona con el cosmos.
Si el 3I Atlas es natural, si su fragmentación es proceso físico exótico pero fundamentalmente comprensible, entonces la implicación es que el universo es aún más diverso de lo que pensábamos, que cometas formados bajo diferentes condiciones estelares pueden exhibir comportamientos que expanden dramáticamente nuestra comprensión de química cósmica y dinámica orbital. Cada visitante interestelar se vuelve cápsula del tiempo revelando condiciones en otros sistemas estelares. Ventana hacia procesos de formación planetaria en épocas y lugares diferentes. Oportunidad de estudiar física en ambientes que nunca experimentaremos directamente. Si es artificial, si algunos de esos fragmentos realmente representan tecnología, entonces la implicación es vertiginosa de maneras diferentes, porque no estaríamos hablando de contacto activo, estaríamos hablando de arqueología galáctica. Tal vez sondas automáticas lanzadas hace miles de millones de años por civilizaciones que ni existen más, experimentos científicos de eras pasadas, tecnología descartada derivando a través del vacío por más tiempo de lo que la Tierra existió. Y esa posibilidad carga su propio peso filosófico. ¿Qué tecnología puede sobrevivir a las civilizaciones que la crearon? ¿Qué fragmentos de inteligencia continúan cruzando el cosmos mucho después de que sus orígenes se volvieron polvo? ¿Que el espacio interestelar puede ser poblado por fantasmas mecánicos de eras pasadas? En ambos escenarios, somos confrontados con nuestra propia posición precaria. Somos especie joven, acabamos de desarrollar capacidad de detectar estos visitantes. Estamos en los primeros segundos de una jornada de comprensión que puede durar milenios. Y el 3I Atlas, fragmentándose en millones de piezas mientras acelera a través de nuestro sistema solar, es, profesor, mostrándonos cuán incompleto es nuestro conocimiento de física natural, o mensajero silencioso de eras que nunca comprenderemos completamente. La ventana se está cerrando. 40 días para recolectar datos que definirán esta cuestión para generaciones. Y entonces solo memorias y espectroscopías permanecerán. Y la certeza de que el espacio entre las estrellas guarda historias que apenas comenzamos a leer. Si estás acompañando esta carrera contra el tiempo para descifrar un misterio que puede redefinir nuestra comprensión del cosmos, deja tu like, suscríbete, activa la campanita, comenta si crees que estamos presenciando fragmentación natural extrema o algo más profundo. Y si quieres apoyar cobertura científica de este momento potencialmente histórico, hazte miembro del canal. Porque en las próximas 6 semanas, Hubble y Webb estarán conduciendo campañas observacionales más intensivas de sus historias. Cada espectro capturado, cada medición de trayectoria, cada imagen de alta resolución. Los datos acumulados en estas semanas se vuelven registro eterno. No hay segunda oportunidad, no hay misión de seguimiento. Esta es la ventana. Y entonces, el 3I Atlas, o sus millones de fragmentos, acelerarán más allá de la órbita de Júpiter, a través del sistema externo, de vuelta al vacío interestelar de donde vino, llevando consigo respuestas que tal vez nunca sabremos completamente. Pero dejando atrás algo innegable, la certeza de que el espacio entre las estrellas está poblado por viajeros cuyas historias desafían nuestras categorías, que el cosmos guarda misterios escritos en la física de objetos imposibles, y que la humanidad finalmente alcanzó el momento donde podemos presenciar esas historias en tiempo real. 40 días, millones de fragmentos, y una cuestión que definirá generaciones, natural o artificial. Los telescopios están bloqueados, los flujos de datos están acumulando. Y en algún lugar en la espectroscopía, en los cálculos de trayectoria, en los modelos térmicos, está la respuesta sobre lo que las historias en la oscuridad entre estrellas han cargado.